Vamos a hablar de este tema que se llama tipos de control de movimiento, que son los diferentes movimientos que puede realizar un centro de maquinado. Hay tres principalmente, vamos a ver cada uno y qué características tienen. El primero es el control punto a punto. Aquí en esta parte tengo las características más importantes de cada control. Es el más sencillo de todos y por ende es el más barato. Y su principal aplicación es para el taladrado, es decir, que solamente sirve para hacer barrenos este tipo de control. No puede hacer otra función más que la de hacer perforaciones. Yo no le veo mucha aplicación a este tipo de control, porque lo que queremos en un centro de maquinado es que se pueda desplazar en la mayoría de ejes posibles y pues si nada más hace un taladrado, pues para eso tenemos el talado de banco, la fresadora convencional, etcétera. Vamos a ver cómo funciona en una simulación. Aquí tengo un programa donde programé una pequeña rutina para que vean cómo funcionaría este tipo de control. Voy a correrlo y básicamente haría eso, puras perforaciones, perforar, y bueno, aquí ya fue un extra que le agregué. ¿Qué es lo que no puede hacer este tipo de control? Lo que no puede hacer es meter la herramienta como en este caso y realizar este desbaste de material como aquí lo hizo. Si se fijan, vamos a correrlo de nuevo. En todas entra y sale la herramienta, pero en la última entra, pero ya no sale hasta aquí, hasta este último punto. Entonces, este recorrido para desbastar este pedazo que está aquí en la imagen, no lo puede hacer este tipo de control. Solamente puros barrenos o taladrados. No tiene muchas aplicaciones, no le encuentro yo mucha funcionalidad a este tipo de control, por ende es el más básico. El siguiente control es el control paraxial y sus características es que puede hacer recorridos de mecanizado solo de forma ortogonal en ángulo recto. ¿Y quiere decir esto? Pues que solamente se puede desplazar en una dirección. Por ejemplo, para hacer el mecanizado que está aquí en esta imagen, de este lado, el ángulo recto se forma con respecto a esta cara de acá. Y para hacer esta trayectoria de aquí a aquí, pues el ángulo se forma un ángulo recto con respecto a esta otra cara de acá. La siguiente característica dice que no tiene capacidad de interpolación. Ahorita vamos a ver qué es una interpolación. La tercera característica, solo se puede mover un motor a la vez, es decir, que se puede mover en un eje a la vez. Es lo mismo que nada más puede hacer un movimiento a la vez en un eje, ya sea en el eje X o en el eje Y. Vamos a verlo más gráficamente en una simulación para que observen. Aquí tengo la simulación preparada, hice un programita para que vean cómo funciona el control paraxial. Y si se fijan, aquí nos estamos moviendo nada más en el eje X. Aquí están los ejes. Y después nos estamos moviendo en el eje Y. Este tipo de control no puede moverse en línea diagonal, no puede hacer círculos, no puede hacer arcos, no puede hacer curvas, porque solamente se puede mover en línea recta, en ángulo recto. Porque, por ejemplo, si se moviera en esta posición, en el diagonal, ese ya no es un ángulo recto, ya es un ángulo de 45 o puede ser cualquier otro ángulo. Ángulo recto se refiere a un ángulo de 90 grados con respecto a una cara. Entonces aquí tenemos el eje X y el eje Y. Y como decía ahí, la característica es que solamente puede mover uno de sus motores a la vez. Entonces ya sea que se pueda mover hacia acá primero y luego hacia arriba, o al revés, primero hacia arriba y luego hacia acá, pero nunca se puede mover en esos dos ejes al mismo tiempo. También le encuentro poca aplicación a este tipo de control de movimiento. No tiene mucha aplicación en lo que sería un centro de maquinado. Vamos a ver el tercero para que vean que es el que más nos conviene utilizar.
Este tercero se llama control interpolar y sus características son que tiene capacidad de controlar varios ejes simultáneamente. Es decir, que este tipo de control de movimiento ya puede moverse en varios ejes a la vez. Puede moverse en el eje Z, en el eje X, en el eje Y. Es un centro de maquinado de más ejes, pues en el A, en el B o en el C, etcétera. Como tiene esta capacidad de mover sus motores simultáneamente, pues obviamente es el más completo de todos y el que más se utiliza, es el más usado porque, como ya mencioné, los dos anteriores controles de movimiento no tienen mucha aplicación, no son de gran utilidad en lo que es el mecanizado. Y este sí tiene mucha utilidad porque entre más movimientos de ejes a la vez pueda realizar un centro de maquinado, pues mejor es la máquina. Y por ello también pues es el más costoso. Entre más ejes tenga la máquina, pues más costosa es la máquina. Y entre más ejes pueda mover al mismo tiempo, simultáneamente, también más costoso es la máquina. Vamos a verlo aquí en una simulación, cómo es que funciona. Es similar a la anterior. Estamos desbastando en el eje X, después desbastamos en el eje Y, pero ¿qué pasa? Pues ahora estamos haciendo una diagonal. Entonces, ¿qué va a ser una interpolación? Una interpolación es el movimiento en dos o más ejes. En este caso me estoy moviendo en dos ejes a la vez, no como en este desbaste de aquí. En este desbaste de aquí solamente me moví ¿en qué eje? En el X. Y en este desbaste hacia arriba me moví en el eje Y. Pero para hacer esta diagonal me tuve que haber movido en los dos ejes. Me tuve que desplazar de este punto de aquí, cuando llega la herramienta aquí, hacia abajo en el eje Y, pero también hacia la izquierda en el eje X. Por eso es que está haciendo esa diagonal. Si solo me desplazo en el eje Y, ¿qué hace? Pues nada más baja. Si solo me desplazo en el eje X, pues solamente se mueve hacia acá. Pero como me desplacé en los dos ejes al mismo tiempo, es que hace la interpolación hasta llegar a este punto de aquí. Aquí estamos moviéndonos en dos ejes y este ya tiene cierto ángulo de inclinación. Entonces, mientras está bajando en el eje Y, también se está moviendo en el eje X. Por esa razón es que se va desplazando en forma diagonal. A eso se le conoce como una interpolación lineal, porque efectivamente es una línea, pero esa línea en ángulo la logramos desplazándonos en los dos ejes al mismo tiempo. Hay otro término que se llama interpolación circular. Vamos a mostrárselos aquí en una secuencia. Vamos a ver cómo funciona una interpolación circular. Una interpolación circular puede hacer un círculo completo, puede hacer un semicírculo, puede ser un arco, puede ser una curva que no tenga forma de círculo. Y vamos a ver aquí esta pieza que está hecha en base a interpolaciones circulares. Miren, ahí está haciendo, esto es una interpolación circular. Esta curvita que hizo aquí es una interpolación circular. Esta que está haciendo aquí es una interpolación circular. Esa también. Y ahí está. Entonces tenemos dos interpolaciones, chavos, aquí para programar. La lineal, que es cuando nos movemos en diagonal o hacemos un mecanizado con ángulo. Y una interpolación circular cuando hacemos arcos, semicírculos o un círculo completo.